Muy bien, doctores, muy bien, doctor Sergio. Pues muy buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un Straumann Day hablando meramente de la parte estética. El tema de esta charla es retos estéticos en implantología y tengo el honor de presentarles al doctor Sergio Tachiquín Zamorano, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asimismo de la especialidad en la misma universidad de restauradora. Bienvenido, doctor. Actualmente el doctor radica en la ciudad de Nogales, es rehabilitador y nos va a hablar un poquito de su experiencia y de todo lo que él hace con nuestro sistema. De verdad que tiene unos casos muy, muy bonitos. Actualmente es nuestro líder de opinión como Straumann Young Expert. Entonces, pues adelante y disfruten de este webinar. Bienvenido, doctor Sergio. Aló, muchas gracias. Pues gracias, Eli, por esa introducción. Eh, pues como dijo Eli, yo soy de Nogales, Sonora. Tengo mi práctica privada aquí en Nogales. Soy miembro activo del ITI y pues hoy les voy a dar esta pequeña charla sobre retos estéticos en implantología. Yo recuerdo cuando estaba en el posgrado, cuando recibía este tipo de casos, pues me emocionaba bastante porque era algo que me apasionaba y me sigue apasionando hasta la fecha, solamente que yo no tenía en cuenta algunos factores que yo sé que si los hubiera tenido en cuenta, que tal vez por la falta de experiencia o por falta de casos en ese tiempo, no tenía esa misma manipulación que se puede decir tengo hoy en día. Pero dentro de eso también es importante tener en cuenta que tanto los implantes como las rehabilitaciones y materiales que utilizamos, pues han avanzado bastante y que entonces, como les comentaba, pues los implantes han evolucionado, las restauraciones, el tipo de material que utilizamos y también los aditamentos que hemos utilizado han avanzado bastante, pero junto con ello las expectativas del paciente también han aumentado. ¿Por qué? Porque hay más información en internet, ellos pueden ver muchísimas más cosas al momento de ir a su consulta, ellos ya saben qué es lo que vamos a hacer. Pero es importante también nosotros tener en cuenta todos estos factores para que al momento de que el paciente nos pregunte, saberle decir cuáles son sus expectativas y cuál es el compromiso estético que él podría tener al momento de hacer este tipo de rehabilitaciones o terapia con implantes. Por ejemplo, la tasa de supervivencia hoy en día de una rehabilitación atornillada en comparación con del año 2000 para acá, pues subió de un 76.6% a un 96.8%. Y todo esto a nosotros nos da se puede decir, una tranquilidad de que sabemos de que si hacemos bien las cosas, nuestra restauración va a estar muy bien en un futuro. Y todas estas tasas son aún mayores cuando son en implantes unitarios. Dentro de eso también, pues, me gustaría entrar a esta parte que es para nosotros la zona estética. Porque también para mí anteriormente la zona estética pues solamente era tal vez del canino al canino, siendo que no es así. O sea, en el tercer consenso del ITI, ellos definieron la zona estética desde dos perspectivas, que objetivamente la zona estética se aplica a cualquier segmento dentoalveolar que sea visible en una sonrisa. O sea, ese punto objetivamente es para nosotros, pero hay que tomar en cuenta este otro punto, que subjetivamente se aplica a cualquier área dental de importancia para el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que así sea una primera molar, así sea un diente en la parte inferior, si es de importancia para el paciente, debemos de hacerlo pues lo mejor posible porque es de importancia para él y hay que cumplir esas expectativas. Entonces debemos estar en ese mismo canal del paciente y el paciente de nosotros. Entonces es importante explicarle cuál sería sus expectativas reales. Y dentro de eso, pues en la zona estética varía mucho porque pues vamos a tener tres diferentes
tipos de sonrisa o la posición del labio, que puede ser baja, media o alta. Y junto con ello, pues estas expectativas del paciente pueden ser o muy altas o muy bajas. Por ejemplo, un paciente que es joven y todavía si es mujer y es un diente en la parte interior, claro que sus expectativas van a ser altas porque pues es joven, es mujer, quiere que sus dientes luzcan bonitos y pues hay que hacer lo mejor posible. Claro que si tiene, no sé, fractura de la tabla vestibular, una recesión de 5 milímetros, entonces ya estamos viendo que son factores que se van acumulando y hay que hacerla ver a la paciente que a lo mejor no es un caso sencillo, pero se puede lograr algo meramente estético. Es por eso que aquí abajo dice, las prótesis de implantes se consideran estéticas cuando imitan a los dientes naturales y están en armonía con el entorno bucal. O sea que a pesar de que no es tal vez lo que ella esperaba, o sea que se viera tal cual como su diente, logramos algo que Sí. una ilusión óptica. Gracias. ¿Qué es una ilusión óptica? Pues prácticamente nosotros hacemos una ilusión óptica cuando creamos un diente. Y eso es lo bonito de nuestra profesión, porque creamos algo que es a la vez artístico y a la vez científico. Entonces juntamos estos dos conocimientos y creamos esa sensación visual que hace sentir al paciente que es algo que él realmente quiere y necesita. Es por eso que también aquí les puse del lado derecho esta imagen de los dos círculos naranjas, en el cual pues si los vemos, nuestra mente juega con nosotros y pensamos que el del lado derecho es más grande cuando en realidad tienen el mismo diámetro estos dos círculos naranjas. Entonces ahí entra la ilusión óptica y cómo nosotros influenciamos dentro de lo que el paciente va a tener. Y es por eso que para tener un resultado estético óptimo, también el ITI definió eso como, para tener un resultado estético óptimo, se define como una ilusión perfecta, algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el lado izquierdo de su pantalla, rehabilitamos estos dos dientes que son los centrales y colocamos solamente un implante en el cual pues mimetizamos ahí un poco lo que es la encía en interproximal y colocamos esas dos restauraciones sobre un implante. La paciente no quería gastar más, pues a lo mejor era escasos recursos, no sé, pero ella es lo que quiso y logramos este resultado, se fue muy contenta. Y también pues del lado derecho, esta pues es una rehabilitación completa, es una prótesis híbrida sobre 4 implantes y la paciente quiso lo más estético posible, entonces hicimos coronas individualizadas sobre una estructura de PIC y mimetizamos también lo que es la encía con porcelana. Y esta es la manera en la que nosotros podemos dar esa ilusión perfecta que se puede mantener durante el paso del tiempo para que nuestros resultados al final, cuando nosotros entreguemos estas restauraciones, podamos dar ese resultado estético óptimo que el paciente quiere. Para evaluar, por ejemplo, tener un punto de referencia de nosotros, cómo estamos haciendo nuestro trabajo, está el múltiple scoring system o el PES-OS, que es el Pink Static Score o el White Static Score. Y con esto pues vamos a tener un punto de referencia para hacer una evaluación de un resultado estético que nosotros hayamos hecho. Esta evaluación nos va a ayudar a ser pues más objetivos, a hacer una evaluación más repetitiva y poderla comparar. O sea que si yo tomo esa fotografía, la podemos compartir y ahorita les voy a explicar de cómo se hace este análisis. Esto no es nuevo, empezaron en 1997 con el Multiple Scoring System y después el doctor Furhauser
puso el Pink Static Score para el doctor Belzer en el 2009, modificarlo y también agregar lo que es el Wake Static Score. El Wake Static Score es una evaluación de múltiples parámetros dentales. Por ejemplo, este se enfoca en los dientes, o en un diente, más bien dicho, en el cual se evalúa la forma del diente, los ángulos y el volumen de este diente, el color, la superficie y textura de él, y la translucidez de este diente. Y una vez teniendo en cuenta todos estos 5 factores, se ponen en esta tabla, en el cual el 0 significa que hay una discrepancia mayor, el 1 una discrepancia menor y el 2 que no hay ninguna discrepancia, que en total el máximo score que uno puede tener son 10 puntos, al igual que el Pink Static Score, que también vamos a evaluar otros parámetros, que esto ya es obviamente en la encía, en la cual vamos a evaluar la papila de la parte mesial, la distal, la curvatura de la mucosa facial, el nivel de la mucosa facial y la convexidad de la raíz junto con el color y la textura que ésta tiene. En total, para tener un buen resultado de este Pink Static Score y White Static Score, para saber nosotros si es algo estético, el máximo o el mínimo, mejor dicho, de score es 12. Entonces, ya sumando estas dos puntuaciones, si tenemos un 12, por así decirlo, quiere decir que nuestra restauración está dentro de lo aceptable, junto con la colocación del implante, ¿no? Pero hay algo importante aquí a destacar en los resultados estéticos. Pues, por ejemplo, el PES y el WES solamente se aplica a un solo diente adyacente, o sea, que sea un diente natural para hacer este tipo de evaluación. Y este no se permite para hacer una múltiple evaluación de los dientes. Entonces, prácticamente es para cuando nosotros rehabilitamos un solo diente de un implante. Este es un caso que ahorita estamos en proceso. Más adelantito les voy a mostrar cómo vamos, pero les quise poner esto para que se dieran una idea de cómo podríamos hacer un análisis. Dentro de esto, pues también va a ser importante hacer un análisis o una evaluación estética de riesgo, que esto nos va a dar una pauta para hacer nuestra planificación y tener un análisis retrospectivo desde un principio. Este caso me llegó a la consulta en el cual la paciente tenía fractura del central, estaba prácticamente partida en dos. Y como inicialmente hago, mando a hacer un encerado digital para poner un prototipo. No sé qué pasaría al momento de hacer la extracción, pero no se percataron que uno de los dientes o este diente estaba infectado. Entonces, al momento de hacer la regeneración, hubo infección en esa área y hasta ahorita este es el resultado que tenemos en este momento, y eso es por no hacer una planificación adecuada. Pues cabe mencionar que yo solamente hago la parte protésica, entonces al momento de mandarlo con el periodoncista o implantólogo, pues pasó este detalle, pero como les digo, son compromisos que a lo mejor se pueden prevenir o pasan en el momento y no lo deseábamos, pues. Y en las restauraciones múltiples, pues vamos a tener también este compromiso. Debemos de saber que cuando son dos implantes adyacentes, el pico óseo en interproximal siempre va a tender a perderse un poco, o sea, prácticamente queda plano. Y este es otro caso que tuve en el posgrado hace ya 8 años. Y este caso me lo refirieron para rehabilitar estos dos implantes en la parte anterior. Les muestro la radiografía para que vean cómo es cierto que ese pico óseo se va perdiendo con el paso del tiempo. Más aparte, la paciente ya tenía pérdida ósea
de, de los dientes laterales y eso pues contribuyó a que la papila en interproximal de esos dientes no fuera la más deseable. Lo que sí, pues le ayudó a la paciente, por eso les comento de que las expectativas del paciente es muy importante. Ella no le importaba eso porque al final de cuentas tenía una sonrisa baja y no mostraba nada de los cuellos del diente. Y para tener un resultado estético óptimo es súper importante saber dónde vamos a colocar exactamente el implante y la posición que va a tener este implante. Este es otro caso, saqué fotos del recuerdo, ok. Quise poner la mayor información que tenía, entonces saqué algunas fotos del baúl y este es un caso que también me llegó en el posgrado, en el cual pues estaba rehabilitando, pero su, su provisional no estaba a lo mejor muy bien confeccionado, por lo que pues retiramos el provisional, le dimos la nueva forma, teníamos la idea de para cerrar ese space o punto negro, hacer una carilla para pues que hagan sus dientes más naturales, pero pues como todo paciente, ya con sus provisionales, pues ya nunca volvió, ¿no? Pero el punto es que este tipo de rehabilitaciones es muy importante saber la posición exactamente del implante, porque si queda muy hacia palatino, vamos a tener un perfil de emergencia muy sobrecontorneado y eso va a hacer que el paciente tenga, pues, empaquetamiento de comida y posiblemente batalle para hacer higiene en esa área de la rehabilitación. Y esto por consecuencia, pues va a tener una inflamación y posteriormente una periimplantitis. Y si se coloca muy hacia vestibular este implante, pues existen tres posibilidades de que pase algo. Una, que haya una recesión de la encía, que es 3 veces más posible en este tipo de casos. Otra, que las cuerdas del implante se expongan por el tipo de hueso que está muy delgado. Y peor aún, si está muy delgado su fenotipo, que este se transparente o salga a relucir por medio de la encía. La percepción y la idea del paciente, pues nosotros desde un principio se la tenemos que hacer saber que a lo mejor y el caso no va a ser el ideal con él y que pues vamos a tener que hacer algunas otras medidas para que quede lo más estricto posible. Este es el primer caso que les voy a mostrar, en el cual pues la paciente tenía una idea muy definida de sus dientes largos, pero pues por las proporciones del diente y cómo estaban distribuidos no era lo ideal para él. Ahorita estoy poniendo el resultado final, pero les voy a compartir el caso poco a poco en lo que vamos avanzando. ¿Y cuál es el implante correcto? Eh, pues por ejemplo aquí en Straumann, el tissue level o a nivel de encía, yo lo utilizo más en zonas posteriores. Este va a tener una angulación interna de 8 grados en comparación con el bone level, que es una angulación de 15 grados y una conexión CrossFit. Y aún, si queremos aún algo un poco más estético, pues están también los implantes Pure, que van a ser los Pure o Monopure. Y estos pues también nos van a dar muy buenos resultados estéticos, solamente que sus indicaciones son de premolares hacia adelante. Yo, para ser sincero, pues cuando hicimos este caso todavía no bueno, no se lanzaban en el mercado estos implantes, por lo que decidimos hacerlo con implantes bone level, debido a que iba a ser en la parte anterior. Y estos se van a caracterizar por 3 códigos de color, que ahorita no la agregué, pero es el Smooth CrossFit, que mide 2.9. Eso está indicado más para dientes más pequeños, como en la parte anterior inferior. Los Narrow CrossFit 3.3 y los Regular CrossFit 4.1 y 4.8, que tienen la misma conexión interna. Y su código de color es magenta y en el Narrow CrossFit es amarillo.
También para seleccionar o saber qué aditamento vamos a utilizar, debemos de saber que el catálogo de Straumann nos va a dar estas medidas, por ejemplo, el diámetro del implante o diámetro del pilar, mejor dicho, en este caso, para saber si vamos a rehabilitar, por ejemplo, un diente anterior, que no vamos a escoger una plataforma muchísimo más grande que la que necesitamos y crear ese perfil de emergencia. La altura del pilar también, por si la oclusión no lo permite, escoger una altura de pilar adecuada. Y la altura gingival, que esta pues también va a ser muy importante para que no quede tan sumergida la restauración en la encía. Y dependiendo del tipo de restauración que vayamos a utilizar, pues vamos a seleccionar el tipo de conexión. Por ejemplo, el del lado derecho es como para puentes y el del lado izquierdo sería como para una prótesis unitaria. El torque de las restauraciones va a ser muy importante. Por ejemplo, en la parte superior derecha está un variobase, que estos sí los torqueamos a 35 grados Newton, mientras que un SRA, el primer tornillo, discúlpenme que no les puedo señalar el primer tornillo, pero, a ver, ¿cómo lo puedo hacer aquí? Pero este tornillo se torquea a 35 grados Newton y el segundo que va en la parte superior es la imagen que está en el medio, con una rayita naranja. El segundo tornillo sería a 15 grados Newton. Y así inició este caso clínico. Esta era una paciente periodontalmente comprometida, en el cual el doctor había mantenido durante 15 años estable, solamente que como nos pasa a todo mundo, en Navidad los pacientes se les ofrece, no estamos, salimos para la ciudad y ella pues tomó como alternativa ir con otro doctor y ella solamente sentía un poco flojo su puente en la parte anterior. Entonces los doctores le dijeron que no, que ya no servía y extrajeron esos dientes. Pues nosotros ya al momento de ver la condición, pues lo único que le propusimos fue pues hacer la colocación de 2 implantes para hacer la rehabilitación de un puente sobre implantes. Claro que sus otros dientes ya estaban tallados, pues iban a quedar como restauraciones individuales. Esto lo hicimos el 27 de febrero del 2018 y pues hicimos un análisis de riesgo protésico para ver qué tanto riesgo tendríamos. Al hacer este análisis de riesgo, pues nosotros nos da esa seguridad de que estamos tomando todos los factores que podrían existir y pues hacer la rehabilitación aún más sencilla, ¿no? Esto no va a aplicar para mi caso, pero se los quise incluir porque es importante saber o evaluar el ancho del espacio protésico. Por ejemplo, si nuestro ancho del espacio es de 13 milímetros, nosotros tenemos que respetar 6 milímetros de seguridad, que Tarnow en el 2000 publicó que la distancia mínima entre dos implantes debería ser 3 milímetros. Es por eso que aquí estamos agregando esos 3 milímetros, más la distancia mínima entre diente e implante es 1.5. Entonces, por eso que nos da esta distancia de seguridad de 6. Y los otros 7 milímetros, pues nos resta para nosotros seleccionar el implante adecuado, que en Straumann sería el 3.3, con una plataforma a lo mejor de 3.5. Y esta es la manera en la que ustedes pueden seleccionar adecuadamente sus implantes en caso dado de tener 2 implantes simultáneos. Esta es la hora en la que se colocan los implantes, en el cual coloca el doctor el primer implante y el segundo para estar seguros de que están posicionados de la manera correcta. Debido a que casi no había hueso en esa área, el doctor pues prefirió esperar los 6 meses. Nosotros provisionalizamos, tratando de que este provisional no tocara en encía. Y posteriormente de esos 6 meses, pues tomamos una primera impresión para
empezar a hacer sus provisionales y a hacer manejo de tejido. Aquí les muestro estos dos tipos de aditamentos temporales. Uno es de PIC, que se puede tallar y pues colocar ya sea el acrílico, Protem, resina, lo que a ustedes les guste y sea de su agrado. En este caso yo seleccioné los metálicos, me gusta cómo tienen esa retención y pues sé que no se me van a salir tan fácil, por lo que seleccionamos estos. Lo probamos en el paciente, vimos que estaban asentando correctamente y hicimos el provisional con Protem y a los meses íbamos agregando esa resina poco a poco para ir confeccionando el tejido del paciente. Esta es la radiografía cuando ya teníamos el manejo del perfil de emergencia junto con sus provisionales y tomamos esa fotografía de las 12 para ver que los márgenes o los bordes incisales de los dientes estaban como nosotros queríamos, enseñarle a la paciente cuál sería su resultado y ser todavía más predecibles con ello. Ese es el manejo del perfil de emergencia. Estábamos casi listos para tomar la impresión. La manera más fácil de duplicar este perfil de emergencia pues es seleccionar o quitar los provisionales y ponerlos en el material que ustedes gusten de impresión. Yo, por ejemplo, todavía para ser un poquito más exacto, coloqué el putty y ligera a los provisionales y si ven de su parte derecha quedan adentro sostenidos los análogos. Después de eso, pues se colocan los copings de impresión para después hacer un arrastre y eso poderlo llevar a la boca del paciente. Es muy importante saber también que cuando son toma de impresiones múltiples, la mejor opción es con cucharilla abierta, ya que esto nos va a dar una mayor estabilidad y en mi opinión te da más seguridad de que no se te van a mover esos aditamentos. Con una cucharilla cerrada se puede decir que estamos a ciegas porque el housing o el chuponcito que se queda dentro de la impresión se puede mover, ya sea por la presión que hagamos, porque topó con una cucharilla o se movió el paciente. Entonces, si van a hacer restauraciones múltiples, yo les aconsejaría mejor hacer eh, con una impresión de cucharilla abierta. Esto de la selección de los aditamentos, yo se los puse así para que sea un poquito más ilustrativo, pero esto se puede hacer incluso en la boca del paciente desde la primera cita. Esto es un kit especial que tiene Straumann en el cual pues nosotros podemos seleccionar el aditamento indicado sin haber pedido ningún aditamento. Entonces ya nada más lo colocamos en la boca del paciente, ya podemos saber la altura gingival, el diámetro del implante y pues tener una rehabilitación aún más predecible. Ya una vez mandada la impresión al laboratorio, pues este es el resultado que nos dan del laboratorio, ya cementado en boca y terminamos haciendo unas endodoncias en los dos dientes laterales por que tenía demasiada sensibilidad la paciente, pero se logró el resultado estético y sus fotos con lateralidad, con pertusiva y obviamente de sonrisa, que pues yo creo que eso es lo que más nos da satisfacción al final de ver un paciente con su restauración. Dependiendo de la naturaleza o las complicaciones estéticas, pues vamos a tomar medidas diferentes. Estos son casos que me han llegado a mí, que no también lo he concluido por diferentes razones, pero el primero es el que les voy a exponer en un momento. El del lado superior derecho es una restauración sobrecontorneada que vamos a tener que retirar. A lo mejor es muchísimo más fácil de restaurar, solamente quitar la restauración. El del lado inferior izquierdo, ese es un paciente en el cual tuvo un accidente desde hace muchos años, pero él ya tiene pérdida de hueso en esa área, entonces a lo mejor no es de urgencia, pero es un diferente abordaje.
Y el del lado inferior derecho, este tuvo un accidente y si pueden observar, pues tiene fractura de la tabla vestibular, pues por el traumatismo que tuvo. Pero a lo que voy es que cada caso tiene un abordaje diferente y una manera de cómo tratarlo. También otro factor que hay que tomar en cuenta, que es en la selección de aditamentos. Por ejemplo, el tatuaje de titanio, esto es algo que se podría decir que sucede por la fricción que hay entre un aditamento de circonia con un implante de titanio. Entonces, esa misma fricción hace que se liberen pues pequeñas partículas de titanio y se pigmenten en la encía. Se los puse porque a lo mejor es información que muchas veces ni uno cree, pero hay estudios que sí sucede. Y entonces, para tener más en claro las definiciones, una complicación va a ser una desviación inesperada del resultado normal del tratamiento que nosotros pensábamos que iba a ser. Pero una complicación estética es un resultado inesperado de importancia estética para el paciente. Y el compromiso estético va a ser el mejor resultado posible, dadas las circunstancias y limitaciones del caso. Entonces, va a ser nuestro deber explicarle al paciente que, pues, muchas veces, debido a su compromiso estético, ese va a ser el mejor resultado que vamos a poder darle. Este es otro caso que también es relativamente nuevo. Este caso me llegó con otros provisionales, pero yo quise cambiarlos para, pues, mejorar un poco ahí lo que es la oclusión. Pero, no me gustaba, cómo estaba la cirugía, cómo estaba expuesta la membrana. El implante está colocado casi en el seno maxilar, entonces, decidimos hacer otro tipo de abordaje y, hacer una planeación completamente diferente para él. Por ejemplo, pues, a mi parecer, es un tipo de caso en el que se tiene que atender, pues, inmediatamente, porque, punto número uno, al momento de hacer la regeneración, no se dieron cuenta que este root canal o esta endodoncia presentaba una lesión. Entonces, el principal factor es quitar esa infección. Entonces, mi punto es aquí de que si se hubieran prevenido de a lo mejor primero hacer un retratamiento de endodoncia, limpiar bien esa área, esperarse un poquito y regenerar como debería de ser, no hubiéramos llegado a este resultado. Y ahorita, pues, el paciente obviamente va a gastar muchísimo más porque esto es, pues, una complicación que se les fue de menos a más. Él solamente iba por un implante de un lateral y por un descuido, pues se hizo una infección muy, muy grande. Y este es el caso número 2. Este es el caso que les digo que pues hicieron una colocación inadecuada del implante. Pues me imagino que hace muchos años no supe ni qué implante era, pero estaba demasiado vestibularizado, por lo que decidimos entre la periodoncista y yo, pues retirarlo y se podía pues hacer una colocación inmediata del nuevo implante. Al momento de tomar la foto oclusal, pues vimos que tenía colapso de la parte vestibular, por lo que pues ya estábamos pensando en hacer una regeneración. Y al momento de también pues verlo lateralmente, veíamos que el implante junto con ese aditamento que tenía estaba demasiado vestibular y se miraba esa zona grisácea ahí en la parte superior. Entonces mandamos a hacer el análisis, valoramos con codiagnósticos y nos dimos cuenta que este implante pues estaba prácticamente sujeto de la parte palatina
y estaba expuesto toda la parte vestibular. Entonces no pudimos hacer una colocación inmediata y decidimos pues hacer una extracción de ese implante para pues darle ese soporte o ganar un poco de más hueso en esa área. Hicimos también el análisis de la evaluación de riesgo y pues nos dio que era por consecuencia, o sea, cualquier caso que sea en la parte anterior, el ITI te lo marca como complejo, pero en ella sí tenía un poquito más de riesgo por eso, pues que tenía ya un implante, que al momento de quitar no sabíamos si íbamos a perder cantidad de hueso o no. Entonces se decidió quitar el implante, no se pudo quitar con el retrieval, entonces se utilizó la trefina, que es todavía más invasivo. No queríamos hacer eso porque obviamente no queríamos perder hueso, nosotros lo que queríamos era ganar hueso. Y pues aquí está el implante una vez extraído, se hace la regeneración, se colocaron las membranas pertinentes. La verdad yo no manejo ese tipo de materiales, por eso no los menciono. Yo me enfoco meramente en la parte protésica. Y ahí colocamos el provisional con un alambrito de ortodoncia por la parte palatina para no tocar nada de la cirugía. Esto es el provisional. Una vez pues cicatrizado a la semana el área de la cirugía, y este es el alambrito que les menciono que he utilizado para hacer la provisionalización. Una vez pasados los 6 meses de la regeneración, ahora sí hacemos una revaloración para hacer la colocación de un implante. Inicialmente nosotros queríamos poner un implante Pure porque pues es algo un poco más estético, a lo mejor la paciente pues iba a tener las expectativas un poco más altas en eso, pero al final de cuentas no quisimos arriesgarnos y nos fuimos más a lo convencional, que ya lo habíamos manejado, y por el tipo de manejo de este caso, pues decidimos utilizar este implante, que es un 3.3 de Straumann, y hicimos la guía quirúrgica para posteriormente hacer la colocación del implante. Todo esto lo hicimos por cirugía guiada, nos ayudaron ahí en Ciudad de México con Codiagnostic para tener toda esta planeación y ver que todo el procedimiento sea tal cual nosotros lo planeamos. Esta es la fotografía inicial de cómo, pues, no perdimos el tejido, si lo pueden ver. Entonces, la doctora aún así le gusta abrir el colgajo, pues, para ver que sí se ganó realmente el hueso que se veía en el 3D y así poder colocar el implante de la manera más adecuada. Nos hemos llevado algunos fiascos cuando se hace esta cirugía guiada y al momento de no abrir, muchas veces está fenestrado el hueso. Entonces, últimamente hemos estado decidiendo abrir el colgajo para estar todavía más seguros de que todo esté bien. Esta es la planificación protésica. Esto es lo que nos ayuda todavía más y hacerlo con el programa de codiagnóstico, porque ya nos ayuda a seleccionar el aditamento desde la planeación. Claro que no es 100% seguro, pero nos da un aproximado y podemos trabajar muchísimo más cómodos al momento de hacer la provisionalización. Aquí ya nos da, por ejemplo, el tipo de aditamento que vamos a seleccionar. En este caso es un Variobase. Y nos da, si se fijan, aquí está en la pantalla, la altura gingival y la altura protésica. También en algunos casos, si les gusta manejar más aditamentos de titanio o de metal, lo que pueden hacer es para mimetizar un poco el color, mandar a hacer ya sea con circonio o IMAX este tipo de restauración y hacer alguna carilla o corona sobre este aditamento para pues tener mejores resultados estéticos en cuanto a la colocación de una corona individual.
El, el manejo del perfil de emergencia también se puede hacer de la siguiente manera. También hicimos que en este mismo caso la selección de un aditamento de SRA, pero esto es más que nada, o desde mi punto de vista, es una nueva técnica que está utilizando el doctor Clavijo, en el cual hacen una colocación inmediata del implante, hacen la regeneración, colocan este aditamento y sobre él colocan el segundo abutment, que es el casquillo del SRA, que así les ayuda a mantener el hueso del perfil de emergencia. Aquí les voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, él lo que hace es colocar el implante un poco más palatino, coloca una subplataforma que en nuestro caso sería el SRA, para que ese hueso que colocó no sea tocado, o sea, le da esos 2 milímetros de distancia para que tenga como que una zona de seguridad. Y después de eso trabaja el perfil de emergencia y lo deja un poco más cóncavo para que todo eso, donde se forma el coágulo, ganar eso de tejido. Entonces, esta es una opción muy buena que me, me gustó y se los quise compartir para que ustedes la supieran. Y es importante pues también saber el manejo del perfil de emergencia, por ejemplo, con lo que les mencionaba ahorita. Si él ve que el diente antes de extraerlo está al mismo nivel que el otro, solamente remueve 2 milímetros del perfil de emergencia para que todo eso se gane de tejido. Si solamente, o sea, si está más coronal el tejido o el diente, solamente remueve 1 milímetro del perfil de emergencia. Y en cambio, si está muy hacia apical, lo que hace es remover todavía 2 milímetros o más de ese perfil de emergencia para que todo ese tejido baje y poder ganar todo eso de tejido. Lo mismo podemos hacer nosotros en nuestras restauraciones. Es dependiendo de cómo veamos el perfil de emergencia o el nivel de la encía, podemos ir desgastando un poco de lo del perfil crítico y subcrítico para hacer esa ganancia de tejido. Claro que muchas veces es un poco más difícil, o sea, la encía, la proporción de ella, del diente junto con la encía es más o menos un 30 o un 50% del volumen del diente, perdón, final. Entonces, hay casos en los que sí se va a poder hacer y casos en los que no. Este es el análisis gingival, en el cual del lado izquierdo vemos cómo empezamos el caso y del lado derecho cómo ya casi lo vamos finalizando. Si se fijan, pues ganamos algo de tejido en esa área, pero todavía no nos tiene contentos al 100% porque en interproximal de los dos centrales todavía no se llena ese black space. Entonces pensamos hacer una segunda cirugía para ganar un poquito más de volumen en esa área y que quede una restauración muchísimo más bonita. Este es el provisional, ya mandado, maquinado, entonces no batallamos absolutamente nada en prefabricar el provisional, retiramos el tornillo de cicatrización y colocamos el nuevo provisional para pues lograr este resultado. Como les comento, pues quitamos un poquito del perfil de emergencia para ver si ganábamos un poco más de tejido. Desafortunadamente no les pude mostrar el avance. La paciente parece ser que se enfermó, entonces no pude darle un seguimiento más avanzado del caso. Yo les quería mostrar aún más, pero esta es la manera o el manejo en el que se puede llevar a cabo un caso que es complejo de una paciente joven, que obviamente sus expectativas pues van a ser mayores, pero haciéndole énfasis de que lo que estamos haciendo es paso a paso y pues tratamos de hacerlo mejor, pero muchas veces no está dentro de nuestras manos todas las cosas, pues entonces tratamos de minimizar ahí los factores, pero pues siempre salen cosas extra, ¿no?
Y pues por último, que se me pasó la diapositiva, el riesgo no viene de no saber, viene de no saber qué se hace. Esto pues es cuando, o sea, yo lo aplico en todo. Si uno no sabe lo que va a hacer, ya sea, no, sí, ahorita yo coloco este implante sin haber hecho el análisis correcto, sin haber seleccionado un aditamento que debe ser, o simplemente tomar en cuenta qué es lo que el paciente quiere, pues vamos a fracasar, ¿no? Entonces no hay que tomar riesgos sin saber primero qué es lo que se va a hacer. Este es mi Instagram. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden tomarle un screenshot o tomarle una foto y directamente los va a llevar a mi perfil. Cualquier duda que tengan acerca de lo que les comenté el día de hoy, háganmela saber. Si les hizo falta información, también díganme y trato de pues hacérselas llegar. Y pues esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctor Sergio. Excelente plática. De verdad que casos muy, muy impresionantes. Doctores, por favor, si tienen alguna duda para el doctor Sergio, pueden escribirlas en el chat para poder resolver todas sus dudas. O préndeles el micrófono si quieren. O no Sí, sé. también, si gustan prender su micrófono para hacer la pregunta con el doctor directamente, no hay ningún problema. Ajá. Hay una pregunta, doctor, me escribió aparte el Sí. doctor Luis Márquez. Ajá. Me menciona que si puede, bueno, primero felicitarlo por su excelente plática, le manda muchos saludos, y Gracias. si puede explicar a detalle cómo hace la impresión para replicar los perfiles de emergencia que mostró hace un momento. Ok, claro, claro. Me voy a ir a la diapo, ¿ok? Ok, Espérame un tantito. Aquí está. Muy bien. Cuando tú tienes ya los perfiles de emergencia hechos, lo que vas a hacer es quitar ese provisional y poner los análogos al provisional. Eh, con esos análogos vas a pues, tener tu material de impresión. A mí me gusta ponerlo en un vasito, por ejemplo, el putty. Y ahí sumerjo los análogos para que se me impresione tal cual como ves en el lado derecho los perfiles de emergencia. Ya una vez teniendo esa impresión, solamente pongo ahí lo que son los postes de impresión, que son estos que están aquí. Por eso se ve esa forma del acrílico. Esta, pues ni modo, tenía que hacer una foto, no es la mejor, pero ahí se me acabó el acrílico que estaba utilizando, entonces tuve que poner transparente. Por eso se ve así. Pero prácticamente lo que haces es poner los copies de impresión sobre los análogos en esa impresión chiquita que hiciste, lo quitas y lo colocas en la boca del paciente y así ya haces el arrastre de tu perfil de emergencia, ya sea que sea una corona individual o sean, pues, como en este caso, múltiples, pero te puedo enseñar más fotos. Nada más que vacié mi computadora. Déjame ver si aquí tengo en el celular para que no te quede ninguna duda. O no sé si la resolví al 100%. Si no, te puedo mandar fotos paso a paso del proceso si tú gustas. Nada más déjame tu correo y te las mando. ok, muchas gracias, doctor. Doctor Luis, si me puede mandar su correo electrónico para que el doctor le pueda mandar los datos, por favor. El doctor Felipe Jarquín lo manda a felicitar, dice muchas gracias por el esfuerzo y tiempo para compartir los conocimientos, muchas felicidades. Muchas gracias. Muy amable. Qué bueno que Hay le una guste. pregunta de la doctora María Rosas. Nos pregunta acerca de cómo realiza el tipo de cementación sobre los aditamentos variobase y qué tipo de cemento es el ideal, si se puede arenar o no se puede arenar. Tiene dudas sobre el flujo del cementado sobre estos pilares. Ok. El aditamento variobase, en mi punto de vista, es muy noble. Si ustedes mandan una impresión analógica como la que está, déjame se lo pongo el casito de la señora esta. Por ejemplo, el de esta paciente. El laboratorio, yo le tengo la confianza y ellos ya me mandan cementada la restauración, pero es muy sencillo lo que se hace. A mí sí me gusta arenarlo, pero cubriendo siempre la base del implante
o la plataforma, porque si se arena eso, pues van a quedar rugosidades y eso va a hacer que se acumule placa y no queremos eso. Entonces, yo lo que hago es, igual como cuando copiamos los perfiles de emergencia, sumerjo los pilares aquí en el PuTTY y solamente se arena la parte donde va a ir colocada la restauración. Yo, en lo personal, pues uso el Monobond Plus, que es para un tipo de enlace químico para el cemento junto con el adhesivo que se adhiera muchísimo mejor al aditamento. Y el cemento, pues, es dependiendo de gusto.